Entonces vamos a iniciar con la toma de muestra de orina, que es un procedimiento a través del cual vamos a obtener cierta cantidad de orina. Se va a enviar a un laboratorio y se van a evaluar ya sea la función de los riñones, algún proceso infeccioso, la excreción a nivel celular y la excreción a nivel de biomoléculas, ¿sí? Entonces evaluamos generalmente la eliminación de los desechos a nivel de todo el organismo y cómo a través de la orina podemos detectar algún tipo de infección o bacteria que pueda alterar el funcionamiento normal del organismo. La orina es un compuesto acuoso que está en el contenido sustancias orgánicas e inorgánicas. Es un producto de desecho del metabolismo de las células del cuerpo y de los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de la célula y que tiene un proceso metabólico, ¿verdad? Un funcionamiento como tal que permite también funcionar al organismo correctamente? Pues de esta forma interviene y se forma la orina, al igual que con los alimentos, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos y entonces mi cuerpo, mis sistemas procesan este alimento y entonces desechan lo que no es indispensable. La orina es ligeramente ácida, el pH varía entre 5.5 a 7. Está compuesto por 95% agua, ¿verdad? La orina es 95% agua, 3.7 sustancias orgánicas y 1.3 de inorgánicas o desechos. Entonces, si se dan cuenta, como está formado por 95% agua, quiere decir que si yo consumo el agua adecuada, que son aproximadamente 2 litros, yo tendría una excreción normal de orina. Y el cambio de color de la orina está relacionada con la ingestión de medicamentos o alimentos, ¿sí? Según el alimento que yo consuma, puede tener ciertos pigmentos, al igual que los medicamentos, y entonces por eso es que en ocasiones cambia el color de la orina, ¿verdad? Mi objetivo es obtener una muestra segura en cantidad adecuada. Una muestra segura me refiero a que no me voy a contaminar ni tampoco voy a contaminar el entorno, ¿verdad? Entonces esa muestra debe ser segura y en cantidad adecuada, que como les decía, regularmente no se les pide demasiado a los pacientes, ¿verdad? Una pequeña cantidad de la muestra y entonces es suficiente para poder realizar la evaluación. Por supuesto que también nuestro objetivo es obtener una muestra en el recipiente adecuado, que esos recipientes ya están establecidos, ¿verdad? Ustedes van a un servicio de salud y le dan un frasco para orina y son los que normalmente utilizamos, ¿verdad? Que son los de tapadera roja. Esos son los que regularmente dan. Y nos va a colaborar con el diagnóstico médico, ¿sí? Porque entonces nos permite detectar algún tipo de microorganismo o bacteria que pueda causar algún tipo de infección y entonces a través de ello detectamos, ¿verdad? A través de la orina se eliminan ciertas bacterias y por lo tanto mediante eso podemos detectarla y dar un tratamiento oportuno. El equipo que necesitamos, pues ya dijimos, vamos a necesitar un vacín o urinal en caso de que ayudemos al paciente, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues solamente se le da el frasquito, que es el que ven acá, el que les decía, que se le da al paciente y entonces él ya da su muestra. Necesitamos un frasco graduado, que es el que les estoy mostrando. Frasco estéril, en algunos casos si se requiere que sea un procedimiento estéril para la muestra, que tiene que tener su tapadera y debe estar rotulado. Se rotula en esta parte, si ustedes se dan cuenta, tiene una etiqueta. El frasco, todos los frascos vienen así y entonces así podemos etiquetarlo. Si por algún motivo no tiene etiqueta, bueno, le coloco un pedazo de esparadrapo y ahí coloco los datos, ¿verdad? Pero regularmente viene así. Entonces coloco el nombre del paciente, coloco la fecha y coloco, podría ser también el servicio, ¿verdad? Si
Si está en medicina, bueno, sería medicina general. Si está en cirugía, pues cirugía general. Si está en emergencia y en emergencia le solicitaron la muestra, bueno, pues se coloca emergencia, ¿verdad? Para que entonces esté identificado y al momento de llegar a recoger yo el resultado, pues lo busquen según mi servicio, ¿sí? La orden de laboratorio, ¿se acuerdan que les había dicho la última vez que no podemos llevar una muestra sin orden de laboratorio escrita? ¿Sí? Porque por más que me lo haya dicho a mí el médico, por más que me haya dicho a mí que por favor recolecte o le pida una muestra al paciente, lo voy a realizar solamente si tengo la orden escrita en la papeleta. De lo contrario no puedo realizarlo porque entonces no tiene validez el, la orden verbal que a mí me dio. Si yo necesito la orden por escrito, porque entonces me la solicitan en el laboratorio y yo tengo que llevarla junto con la muestra. Una bolsa recolectora, solamente si tienen, por ejemplo, sonda, equipo de aseo perineal, guantes descartables. Ese es mi equipo. ¿Cuál es mi procedimiento? Bueno, me lavo las manos, como en todo procedimiento que voy a realizar. Llevo el equipo con mi paciente. Cuando necesitamos que dé la primera orina del día, se le va a explicar al paciente un día antes, por ejemplo, u horas antes. Regularmente el día anterior, ¿verdad? En la noche se le dice que a primera hora de la mañana nos tiene que dar la primera orina. Se le explica, así como ya lo vimos, deja caer un chorrito de orina y luego el segundo chorrito sería el que introduzca en el frasco, ¿verdad? Todo eso se lo tiene que explicar al paciente. Entonces, si se le solicita una, una muestra a primera hora del día, pues se le tiene que dar las instrucciones, ¿verdad? Se le deja el frasquito y entonces él ya puede dar su muestra a primera hora, ¿verdad? Corroborar la orden de laboratorio. Entonces yo corroboro que esté la orden por escrito y también verifico que sea el nombre del paciente, que sea su registro clínico, la fecha, que indique qué examen necesita, todo debe estar lleno y debe tener firma del médico. Pero entonces en la orden de laboratorio no solamente me interesa que esté, sino que esté correctamente lleno y también que sea exacto con el nombre del paciente. Explico el procedimiento al paciente para obtener su colaboración, ¿verdad? Yo tengo que explicarle el procedimiento, especialmente si es o si yo mismo voy a recolectar la muestra, es decir, por ejemplo, cuando mi paciente está inmovilizado, ¿verdad? O tiene algún tipo de discapacidad o no puede movilizarse por sí solo, que me correspondería a mí realizar esa extracción de la muestra. Entonces se le explica y entonces le pedimos que nos colabore, ¿verdad? En caso de ser necesario. Proporcionar el vacín al paciente. Se le da el vacín o urinal al paciente. Si es necesario realizar el aseo perineal, se le realiza. ¿Se acuerdan que ya hemos visto también cómo se realiza el aseo perineal? Entonces, de la misma forma, se le da el vacín, pero pues antes, si por ejemplo yo voy a recolectar esa muestra, pues yo evalúo, ¿verdad? Si requiere aseo perineal y se le realiza si es necesario. Le pido al paciente que orine en el vacín o urinal y es el mismo procedimiento, ¿verdad? Dejamos que el paciente elimine una pequeña cantidad de orina en el urinal y después que deposite otra cantidad en el recipiente correspondiente de la muestra. Y luego que deje salir el resto de la orina, ¿verdad? Dentro del vacín para terminar ese proceso. Se rotula la muestra, aunque de preferencia se rotula antes de que se llene el frasco, ¿verdad? Para evitar manipulación excesiva o cualquier tipo de accidente. De preferencia, ¿verdad? Rotulamos antes el frasco y ya solamente el paciente nos da la muestra. Hacemos las anotaciones correspondientes en Cardex, nota de enfermería y balance de ingesta y excreta, que entonces son documentos donde debemos registrar este examen de laboratorio, ¿verdad? Regularmente el Cardex es una tarjetita, ¿verdad? Donde nosotros colocamos tratamientos especiales
o medicamentos especiales, la dieta, el reposo, todo lo que corresponde a nuestro paciente. Y entonces ahí regularmente con lápiz colocamos, ¿verdad? Laboratorio de orina, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces así, por ejemplo, la siguiente persona de turno sabe que hay una muestra de laboratorio llevada allá y que tiene que estar pendiente de los resultados. Al igual se deja en la nota de enfermería, ¿verdad? Entonces en la nota de enfermería se anota que se recolectó muestra de orina, se iba al laboratorio, todo ese procedimiento. Y en el balance de ingesta y excreta, que ya les había explicado, que también es una hoja, un documento que nosotros utilizamos para evaluar y para mantener y valorar el balance hídrico del paciente. Entonces, en ese balance tenemos que colocar todo lo que ingresa al paciente y todo lo que egresa en ml, ¿verdad? O en cc, todo lo que ingrese y todo lo que excrete, ¿verdad? Entonces, la cantidad que excrete de orina. Regularmente los urinales están graduados, ¿verdad? Tienen los milímetros o ml que han descartado y entonces ahí lo vamos evaluando. Si no tuviera la graduación, este urinal o así, tenemos que ir calculando aproximadamente cuántos ml son los que excreto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos ir anotando también. Y enviamos la muestra al laboratorio, ¿verdad? Con la orden correspondiente, con el frasco bien cerrado, rotulado, para entonces ya solamente procesarlo. ¿Qué precauciones debemos tener? Debemos utilizar guantes si como tal vamos a manipular la orina, ¿verdad? Si por ejemplo a nosotros nos corresponde recolectar esa muestra de orina porque por algún motivo mi paciente no puede realizarlo por sí solo. Utilizar frascos específicos, los que ya hemos establecido, ¿verdad? Ahí si no hay pierde. En los servicios pues ya tenemos claro cuáles son los frascos que utilizamos. Que les digo, son esos frascos de tapadera roja, los que son específicos para una recolección de orina. No debemos recolectar orina en frascos de medicamentos, en bolsas de plástico, en algún otro material, no. Ya hay un frasco establecido y en eso se utiliza para la recolección. Debe ser procesada antes de 6 horas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que eran 2 horas? Pero pues según nuestra literatura puede ser antes de las 6 horas, ¿verdad? Si es más rápido, mucho mejor para evitar algún tipo de alteración en la muestra, ¿verdad? Entonces tenemos 6 horas para procesarlo, en lo que el paciente me da la muestra, en lo que yo lo llevo al laboratorio. Tendríamos el restante para ser procesado, pero por aproximadamente son 6 horas. Si la muestra es para cultivo, deben ser frascos estériles. Cuando hablamos de una muestra para cultivo, es específicamente un procedimiento para detectar el tipo de bacteria que se encuentra en la orina. ¿Verdad? Que por ejemplo ya se detectó que tiene una infección, por ejemplo a nivel de sangre, ¿verdad? En el examen de sangre ya nos indicó que hay un tipo de infección, entonces podemos detectar mediante la orina qué tipo de bacteria específica es y qué tipo de medicamento corresponde a esa bacteria, ¿verdad? Entonces el cultivo es un poco más específico porque nos indica, ¿verdad? Qué tipo de bacteria es, qué tan resistente o qué tan fuerte y qué tipo de medicamento podemos utilizar para tratarlo. Entonces, en estos casos se requieren de frascos estériles, que igual ya se encuentran en nuestros servicios, solamente hay que saber identificarlos. Y entonces, por medio de eso, nos da la muestra al paciente. En mujeres hay que verificar o hay que preguntarle a la paciente si no está en periodo menstrual o si no está menstruando, porque eso nos puede indicar alguna alteración, ¿verdad? Por ejemplo, presencia de eritrocitos, porque como tal está menstruando. Pero entonces para que sea un dato exacto y para que detectemos correctamente cualquier tipo de afección o bacteria, de preferencia que no esté menstruando, ¿verdad? Entonces siempre se le pregunta a la paciente antes de este procedimiento. Recogemos la muestra en las primeras horas de la mañana, descarta la primera y la última parte de la micción si es posible. Lo que les decía, digamos que la mitad de la micción es lo que tiene que introducir o dejar caer en el frasco, ¿verdad?
Esas son las precauciones que hay que tener, ¿verdad? Ya sea para recolectar la muestra o para trasladarla. Que para trasladarla, como les digo, debe ser de manera cuidadosa, con el frasco bien cerrado. De preferencia lo dejamos o lo llevamos, ¿verdad? Ya sea envuelto en papel higiénico o en un guante, para que entonces no sea incómodo tampoco ni para el resto, ¿verdad? Porque recuerden que si yo estoy en medicina y el laboratorio está hasta el otro extremo del hospital, pues yo tengo que traspasar todo eso. Entonces tengo que tomar en cuenta todo ese procedimiento, ¿verdad? Regularmente envuelto en papel o en un guante. Y entonces lo llevamos al servicio, ¿verdad? En nuestra canastita, ¿verdad? Que regularmente tenemos una canastita donde colocamos estos frascos con la respectiva orden de laboratorio. Y entonces por eso es importante rotularlo, porque muchas veces me corresponde llevar 3, 4 muestras de orina y entonces lo llevo en mi misma canastita, pero entonces debe estar rotulado para evitar algún tipo de confusión. Y las características de la orina normal, ¿verdad? Son que en el color, pues aproximadamente o regularmente es un amarillo dorado, pajizo o ámbar, ¿verdad? Entonces no es un amarillo intenso. Depende también de la cantidad de líquido, ya dijimos, de alimentos o de medicamentos que también pueden darle esta característica. En el olor es aromático o sui generis, ¿verdad? Que es el olor característico a orina. El aspecto es transparente, ¿verdad? No tendría que ser muy concentrado, ¿verdad? Porque entonces nos indicaría algún tipo de alteración o que incluso los riñones no están funcionando correctamente o que no estoy consumiendo el agua suficiente, ¿verdad? Entonces el aspecto tendría que ser transparente. La densidad es de 1003 a 1039, el pH ya dijimos de 5.5 a 7. La glucosa, es decir, azúcar, no tendría que existir, ¿verdad? Debería ser negativo, no tendría que estar en orina. En el examen microscópico pueden haber, algunos eritrocitos que, como decíamos, especialmente en las mujeres, algunos cilindros y bacterias no tendrían que haber, ¿verdad? Porque si hay bacterias, entonces nos indicarían algún tipo ya de infección que debería tratarse, ¿verdad? Pero entonces en general esto es lo que debería de incluir o más bien estas son las características normales que debería tener una muestra de orina, ¿verdad? Y entonces, eh, les digo, no nos corresponde como tal realizar, por ejemplo, la interpretación, pero sí nos corresponde recolectar la muestra, ¿verdad? Y en algún momento, pues ir detectando algún tipo de anormalidad, incluso en la orina, ¿verdad? Al momento de recolectar la muestra. Si por ejemplo se ve muy opaco o se ve muy concentrado o que incluso tiene sangre la muestra, ¿verdad? Al momento que me lo dé mi paciente, yo inmediatamente lo tengo que llevar al laboratorio, ¿sí? Entonces, independientemente de que tenga que esperar la muestra de otros pacientes, si yo veo sangre o si yo veo la orina muy concentrada o como con espuma o con alguna característica anormal, inmediatamente lo debo llevar al laboratorio, ¿verdad? Para tener el resultado lo más pronto posible y así detectar algún tipo de afección, ¿verdad? Recuerden que debemos dar un tratamiento oportuno, ¿verdad? Y eficaz, entonces hay que realizarlo de manera rápida para evitar algún tipo de complicación y por lo tanto evitar algún tipo de descompensión, ¿verdad? En el paciente, ¿verdad? Pero entonces hay que valorar todas esas características que, como les decía, si nosotros visualizamos sangre en la orina, inmediatamente tendríamos que trasladarlo al laboratorio, ¿verdad? Cualquier tipo de alteración que a simple vista se vea algo anormal, tendríamos que llevarlo inmediatamente, por supuesto, con las precauciones ya vistas, ya sea en traslado o en la recolección de la muestra. Bueno, entonces vamos a ver la toma de muestra de heces, ¿verdad? Ya vimos la toma de muestra de sangre, la toma de muestra de orina y entonces vamos a ver la toma de muestra de heces, ¿verdad?
Les digo, estos procedimientos como tal, pues solamente nos corresponde instruir al paciente, ¿verdad? Para que nos dé la muestra. Pero si en algún caso, por algún motivo, incapacidad, dolor, lo que le suceda al paciente, no puede dárnosla, pues entonces nos corresponde a nosotros extraer esa muestra. Es entonces un procedimiento mediante el cual obtenemos una muestra de heces para enviarla al laboratorio y detectar a la presencia de algún parásito, de alguna infección o de cómo se está procesando los alimentos, ¿verdad? Entonces, mediante las heces nosotros visualizamos o detectamos algún tipo de afección o incluso evaluamos cuál es el funcionamiento del sistema digestivo. Un informe de laboratorio es confiable cuando la muestra se ha recolectado adecuadamente y el estudio ha sufrido una exploración minuciosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros al recolectar la muestra lo hagamos adecuadamente, en la cantidad exacta, en el recipiente correcto y con las medidas de asepsia correspondientes para evitar contaminar la muestra y para evitar contaminarnos a nosotros. Mis objetivos, al igual que en la muestra de orina, es obtener una muestra segura, que sea adecuada en volumen, ¿verdad? En cantidad, y en obtener un resultado viable a través del procedimiento correcto, ¿verdad? Entonces, si yo realicé un procedimiento correcto, es casi seguro que yo voy a obtener un resultado exacto, ¿verdad? O confiable de esa muestra y colaborar con el diagnóstico médico, ¿verdad? Que entonces es un proceso o procedimiento diagnóstico porque mediante este examen yo puedo detectar algún tipo de alteración, parásitos o incluso la asimilación de los alimentos, ¿sí? El equipo, guantes descartables, bacín, depresores, papel de baño, frasco con tapadera para la muestra, ¿verdad? Entonces, depresores podría ser algún tipo de espátula, así como la que está aquí en el frasco, o bajalenguas también se pueden utilizar. Y entonces, regularmente estos son los frascos, no son de tapadera roja y son más chiquitos, ¿verdad? Son pequeñitos. La mayoría son de tapadera blanca y entonces tienen su espátula, ¿verdad? O esta parte para recolectar la muestra. ¿Cuál es el procedimiento? Explicarle al paciente, como en todo procedimiento, yo debo explicarle al paciente lo que vamos a realizar, especialmente si yo voy a recolectar la muestra, ¿verdad? Y si no, pues de igual forma le explico, ¿verdad? Cómo va a dar esa muestra. Orientar al paciente de cómo puede recolectar la muestra si él lo va a realizar, ¿verdad? Como les decía, si yo lo voy a realizar, se le explica. Pero al igual, si él lo va a realizar, pues yo lo tengo que orientar sobre el procedimiento a seguir, ¿verdad? Y para evitar contaminar la muestra. Hacemos entonces que deposite las heces en un bacín limpio y evito que la muestra se mezcle con orina, ¿verdad? Si yo le tengo que preguntar al paciente si tiene ganas de miccionar o de orinar, yo le tengo que preguntar y entonces si me dice que sí, entonces pues le coloco el bacín y le pido que miccione, ¿verdad? O que orine y después descarto esa orina, ¿verdad? O utilizo otro bacín para recolectar la muestra de heces, ¿verdad? Pero entonces debo evitar que se mezcle con la orina, ¿sí? De preferencia. Tomar con un depresor o bajalenguas, como les decía, una pequeña cantidad de heces fecales y colocarlas en el recipiente correspondiente. Si yo voy a recolectar la muestra, ¿verdad? Entonces solo le coloco el bacín al paciente, él o deposita las heces y yo con bajalenguas, por supuesto con mis guantes, eh, agarro una pequeña cantidad de heces fecales y las coloco en el recipiente. Rotular la muestra y hacer las anotaciones que, como les decía, de preferencia rotulo antes el frasco, ¿verdad? Para evitar tener contacto directo con las heces y evitar contaminarme o contaminar la muestra, ¿verdad? Entonces, de preferencia lo rotulo antes y hacer las anotaciones. Entonces, igual, en la nota de enfermería yo coloco que se recolectó muestra de heces, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, como les decía, ya sea que yo lo realice o que lo realice el paciente,
pues se le pide o se les dan las instrucciones para realizarlo, que sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Con el depresor o con la espátula que tiene específicamente el frasco, puede recolectar una cantidad de heces fecales, ¿verdad? Y colocarlas en el frasco, cerrarlo correctamente y entonces ya lo tendría que entregar, ¿verdad?, a la enfermera para que sea procesado en el laboratorio. Al igual que en el otro procedimiento, necesitamos la orden de laboratorio escrita. En todos los procedimientos de laboratorio necesitamos la orden escrita. Como precauciones, no debemos recolectarlo igual en frascos de medicamentos, en bolsas de plástico o en otro material, porque ya tenemos los frascos establecidos de la recolección. La muestra debe ser procesada antes de 6 horas y si es una muestra de cultivo necesitamos un frasco estéril. Entonces, por ejemplo, si es como tal, ya sea un uroanálisis o coproanálisis, sería en un frasco normal, limpio. Y si es un coprocultivo o un urocultivo, pues utilizaríamos un frasco estéril, ¿verdad? En cualquiera de los dos procedimientos. Si la muestra tiene moco y sangre, al igual que en la orina, ¿verdad? Si tiene moco y sangre, el examen debe hacerse inmediatamente. Cualquier tipo de alteración que podamos visualizar a simple vista en la muestra, inmediatamente debe llevarse al laboratorio para que sea evaluado oportunamente, ¿sí? Dentro de las características de las heces normales, ¿verdad? Que no se las agregué aquí, pero se las voy a explicar. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo verificamos que son heces normales? Bueno, que en el color es de color pardo, la consistencia es blanda o pastosa, blanda y pastosa. La forma regularmente es moldeada o cilíndrica. El olor que igual es característico a sui generis, que es el olor normal. Moco tendría que estar negativo, sangre negativo y parásitos negativos, ¿verdad? Cuando ya tenga la muestra. Pero entonces lo que yo puedo visualizar, las características serían que es de color pardo, de una consistencia blanda o pastosa y de forma cilíndrica, ¿sí? Eso sería lo normal. Si yo, así como estamos viendo, ¿verdad? Como le repito, si la muestra tiene moco, si tiene sangre, si tiene alguna alteración o si es líquida, por ejemplo, tendremos que llevarla inmediatamente al laboratorio para el examen correspondiente, ¿verdad? Bien, la toma de muestra de esputo, que es un procedimiento a través del cual vamos a obtener una muestra que es de una secreción de los pulmones para determinar a través de un examen microscópico, es decir, a través de un microscopio, la presencia o no del bacilo ácido alcohol resistente, ¿verdad? Es un bacilo, ven que les decía, es un bacilo que es resistente al alcohol, ¿verdad? Que se puede detectar en cualquier tipo de enfermedad. Y entonces, ya sea este bacilo o cualquier otra bacteria, la bacteria de tuberculosis, cualquier otra que a nivel pulmonar pueda detectarse, ¿verdad? Mediante el esputo. Pero entonces el esputo o la toma de muestra de esputo es un procedimiento a través del cual voy a obtener una muestra de secreción pulmonar, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de secreción de la garganta ni de saliva como tal, sino de secreción en los pulmones. El valor normal de la muestra debería ser negativo, ¿verdad? Cualquier tipo de bacilo o bacteria que se encuentre o que pueda producir algún tipo de enfermedad tendría que ser negativo, ¿verdad? Porque entonces eso sería un resultado normal que apareciera negativo, ¿verdad? Porque no tendría que tener ningún tipo, perdón, de, de bacteria, ¿verdad? Que entonces el bacilo ácido alcohol resistente es el que provoca también tuberculosis, ¿verdad? Entonces solamente mediante examen microscópico, es decir, mediante un microscopio, podemos detectarlo, ¿verdad? Pero entonces tendría que ser negativo porque es el resultado normal. Los objetivos, obtener una muestra de secreción proveniente de los pulmones, ¿verdad? Dice no de la garganta, no de la saliva, dice secreción de los pulmones.
Asegurar la viabilidad del resultado a través del procedimiento correcto. Igual, si yo realizo un procedimiento correcto o si yo le explico correctamente a mi paciente, pues me va a dar un resultado exacto, ¿verdad? O por lo menos que sí me permita detectar algún tipo de afección o detectar el resultado normal, ¿verdad? Pero entonces solamente si yo tuve los cuidados oportunos, si yo tuve el cuidado al tomar la muestra y al trasladarlo, me puede dar un resultado viable. Y colaborar con el diagnóstico médico, que en este caso sería detectar si un paciente tiene tuberculosis o no. Y entonces, si ustedes ven en la imagen, ¿verdad? Se le hace toser al paciente para obtener esa muestra que va a ser examinada posteriormente en el laboratorio. ¿Cuál es el equipo que vamos a necesitar? Un recipiente de plástico para depositar la muestra, un papel o un pedazo de papel de baño higiénico, guantes descartables y una mascarilla, ¿verdad? En caso de que yo lo recolecte. En caso de que se lo dé al paciente y que él lo pueda dar, pues solamente necesito los guantes, papel higiénico y el recipiente, ¿verdad? Que regularmente son estos recipientes, son pequeños, ¿verdad? Que igual nos tendríamos que adaptar a los protocolos o al manejo hospitalario, ¿verdad? Por ejemplo, qué color de frasco utilizan o cuáles son los frascos especiales o específicos que utilizan para esa muestra, y ese se le da al paciente, ¿verdad? Entonces, en el procedimiento, pues nos lavamos las manos, ¿verdad? Si nosotros vamos a recolectar esa muestra, nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, le explicamos, perdón, el procedimiento al paciente, es decir, se le dice que tiene que toser así fuertemente para eliminar la secreción que venga directamente de los pulmones. Pero entonces no puede dar una muestra de saliva o apenas lo que tiene a nivel de la laringe, ¿verdad? Sino que tiene que ser pulmonar. Entonces por eso tiene que toser fuertemente para que esta secreción salga y que lo coloque directamente en el recipiente. Después debe tapar inmediatamente el frasco e identificarlo, que como les decía, de preferencia yo identifico antes los frascos, ¿verdad? En la etiqueta que tiene. Si no tiene etiqueta, le coloco un pedazo de esparadrapo y entonces lo rotulo, ¿verdad? El nombre del paciente, la fecha y en este caso específico tendríamos que colocar qué número de muestra es, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado? Muestra 1, 2 o 3. Se le coloca, ¿verdad? ¿Qué muestra está dando ahorita? Descartar los guantes y lavarse las manos. Hacer las anotaciones correspondientes, es decir, en la nota de enfermería yo anoto, se le recolectó muestra de esputo al paciente, ¿verdad? Por ejemplo. Evitar o enviar la muestra al laboratorio con orden escrita, que al igual que en los otros procedimientos yo necesito esa orden escrita porque de lo contrario no puedo realizar esa muestra, ¿verdad? Entonces no puedo recolectar una muestra si no tengo una orden escrita, ¿verdad? Como les digo, aun cuando el médico me lo haya dicho de forma verbal y aun cuando me diga ahorita le voy a dar la orden, pues tiene que ser ahorita. Entonces me tiene que dar la orden y luego recolecto la muestra, ¿verdad? Perdón. Como precauciones, ayudar al paciente de acuerdo a su incapacidad física y mental, que como les decía depende del estado de salud del paciente, de su incapacidad, ya sea física o mental. Si tiene alguna incapacidad, pues entonces yo le colaboro, ¿verdad? Solamente le pido que tosa fuerte y si no puede toser, le puedo realizar drenaje postural o le puedo indicar ejercicios de respiración que fomenten la tos y entonces ya sea más fácil recolectar esa muestra. Preparar el equipo antes de llevarlo a la unidad del paciente, como en todo procedimiento. Una buena muestra de esputo es la que proviene del árbol bronquial, perdón. Quiere decir de los bronquios específicamente, entonces por eso debo toser firmemente y fuertemente para recolectar esa muestra directamente de los pulmones, ¿verdad? Esa secreción debe ser directa de los pulmones. La muestra debe ser expectoración mucopurulenta, ¿verdad? Mucopurulenta. No únicamente saliva o secreción de la rinofaringe, como les decía. No solamente es eso, sino que es una expectoración pulmonar mucopurulenta.
La muestra a obtener que sea en cantidad suficiente, que aproximadamente son 3 a 5 ml, que es lo que podría expectorar un paciente, ¿verdad? Que es lo normal. Colocar la muestra en un envase adecuado, ya sea de vidrio o de plástico con tapadera, según la utilización de los servicios. Rotular el recipiente con los datos específicos y concretos del paciente para evitar confusiones. Que de preferencia, dijimos, rotula el frasco antes de recolectar la muestra. Tener precaución al trasladarlo para no contaminarnos o contagiarnos, ¿sí? Entonces por eso debe estar bien cerrada, la envuelvo en papel higiénico o en un guante o la coloco en la canastita y entonces la llevo. Obtener la muestra en ayunas, ¿verdad? Entonces se deben recolectar 3 muestras. ¿Se acuerdan cómo íbamos a recolectar esas 3 muestras? A ver, ¿en qué momento se recolectan? ¿Cuándo recolecta la primera muestra?